En plena Guerra Fría y Transición española, España seguía siendo una pieza de relativa importancia dentro del tablero geoestratégico para el bloque occidental. Nuestro país servía como plataforma de repliegue y suministro ante un posible ataque soviético a Europa, además de ser una zona excelente para el control del Mediterráneo. Para los estadounidenses, que tenían bases en España desde el año 1953, buscaban que los cambios políticos tras la muerte de Franco no modificasen sustancialmente el equilibrio de fuerzas a favor de la Unión Soviética. Los Estados Unidos favorecerían un cambio de régimen en España siempre y cuando éste no pusiese en entredicho los intereses defensivos estadounidenses y en la medida en que España se incorporara plenamente en el bloque occidental. Desde antes de la transición, todas las fuerzas antifranquistas, desde Suárez hasta Carrillo, estaban de acuerdo sobre la conveniencia de que España ingresara en la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, el desacuerdo se dejaba ver con la cuestión de la adhesión a la Gran Alianza Militar Occidental, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Tras la entrada a la Alianza Atlántica con el gobierno de Calvo Sotelo, un PSOE originariamente reticente al ingreso de España en la OTAN, entrará en el gobierno en 1982 con la promesa de un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, pero esta vez alineado con el resto de élites políticas pidiendo el sí a la permanencia. En este contexto se fortalecerían los primeros movimientos pacifistas y antimilitaristas de España. Lo que había comenzado en plena transición como un movimiento ciudadano de objeción de conciencia e insumisión a la mili, se empezó a fortalecer con otras luchas sociales como el feminismo o el ecologismo, dando alas a la idea de una democracia alternativa a la que se estaba fraguando en la transición. La principal tarea del presente documental es dilucidar si el referéndum significó un punto de inflexión sobre la organización y la articulación de los fuertes movimientos sociales pacifistas de la transición a la democracia, y discutir de manera general si el referéndum supuso un cambio palpable en el software del sistema político español. Suárez no consideraba una prioridad el ingreso a la OTAN, pero no tenía demasiado margen de maniobra tanto por el clima internacional como por el retraso impuesto por Francia en la negociación de la adhesión de España a la CEE, que era el eje central de la política exterior española. En 1980, el gobierno de la UCD manifestará su intención formal de introducir a España en la OTAN, ya que esto aceleraría la incorporación del país a la CEE. Esta decisión prosperaría en el Congreso gracias al apoyo de la derecha de Fraga y las derechas nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Navarra. El PCE y el PSOE se negarían rotundamente a apoyar esta medida. No queremos la integración de España en la OTAN tampoco por razones de política exterior. En 1981 ya comenzaban a entreverse las primeras formas de contestación social a la OTAN, algunas conducidas por el PSOE y otras desde organizaciones comunistas. Encontramos desde las multitudinarias marchas hasta la base militar de Torrejón de Ardoz hasta la creación de la Comisión Anti-OTAN, un organismo coordinador de grupos de base donde no participaban partidos políticos de forma directa, sino colectivos de barrio. Su lema, OTAN no, bases fuera, se convertiría en la consigna más coreada en las marchas anti-OTAN en años venideros. 332 votos emitidos, 186 favorables, 146 negativos. Queda en consecuencia aprobado el dictamen de la Comisión y en los términos del mismo autorizado el Gobierno por el Congreso para la adhesión al Tratado del Atlántico Norte. La incorporación de España a la OTAN es un hecho en mayo de 1982. Habéis recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras. Que España accediese a la OTAN, sin embargo, iba en contra de la opinión de la mayoría de los españoles. Si las Cortes no representaban a sus votantes, entonces, ¿a quién estaban representando? Ya en 1981, la UCD era un partido político en declive, lo cual se mostró en el batacazo electoral de 1982, que llevaría a su desaparición.
Pero ¿por qué los dirigentes de la UCD decidieron suicidarse políticamente impulsando una medida totalmente impopular y de manera tan precipitada? La decisión de ingresar en la OTAN la tomaron los mismos diputados que habían pasado 18 horas encañonados por Tejero apenas unos meses atrás. La UCD veía que entrar en la OTAN suponía la renovación de las Fuerzas Armadas y la protección internacional ante posibles actuaciones antidemocráticas. La indignación ciudadana por la entrada en la OTAN fue aprovechada por el PSOE. Una de sus promesas de su campaña electoral para las elecciones del 82 fue comprometerse a celebrar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y a apoyar el no a la permanencia. Esto movilizó a buena parte de la sociedad civil española en torno a un movimiento anti-OTAN cada vez más fuerte. Además, el PCE, que en su afán de evitar su ya presagiado hundimiento electoral para las elecciones de 1982 y ante esa necesidad aún no cubierta de dar representación electoral al movimiento pacifista, creó la Plataforma Cívica por la Salida de España de la OTAN, encabezada por Antonio Gala. Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Partido Socialista Obrero Español. Diputados 202. El reclamo del referéndum y el apoyo al no llevaría al PSOE a ganar las elecciones con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en las Cortes. Con esto, el PSOE no había dado una bofetada a Estados Unidos, ni había provocado una crisis política en el bloque occidental, sino justo lo contrario. Al entrar al gobierno, la campaña de Felipe González dio un giro de 180 grados y se posicionó a favor de la permanencia de España en la OTAN. He defendido, 2 años después de nuestra entrada en el gobierno, y ahora, con más razones, la necesidad de la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Aunque se vio obligado a celebrar el prometido referéndum, haría campaña, pero esta vez por el sí a la permanencia. El giro del PSOE al sí no se puede explicar tan solo por cuestiones de política interna, ya que el tablero político internacional había cambiado notablemente. Las posiciones volvían a repartirse y el PSOE terminó por adoptar muchas de las medidas y postulados neoliberales de los partidos conservadores británico y norteamericano frente al comunismo soviético del que se había desligado ya hace mucho. Tampoco podemos entender el viraje del PSOE sin la influencia previa de la socialdemocracia alemana de Willy Brandt. Si nos remontamos a mediados de los 70, el SPD aprendió de la Revolución de los Claveles que cuando un régimen se encuentra en transición hacia la democracia, la polarización es muy alta entre las fuerzas del régimen anterior y las contrarias a dicho régimen, con lo que lo más útil para salvaguardar las recién nacidas democracias era respaldar a los nuevos actores socialdemócratas, como es el caso del PSOE en España, y así evitar un giro hacia el comunismo en plena Guerra Fría. A las comunidades europeas. Ante el viraje ideológico del PSOE, los movimientos anti-OTAN que buscaban el no en el referéndum se centraron en convocar grandes manifestaciones y cadenas humanas. ¡Con todo el cuerpo! El referéndum se celebró en marzo de 1986 y la pregunta daba dos opciones: o salirse de la OTAN o permanecer en ella bajo las siguientes condiciones. No se produciría la incorporación española a su estructura militar, se mantendría la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español y se reduciría progresivamente la presencia militar de Estados Unidos en España. De 29 millones de ciudadanos llamados a votar, 9 millones se postularon por el sí a la permanencia. Los votos al no fueron 6,8 millones, pero sumándoles las abstenciones, votos en blanco y votos nulos, se alcanzarían los 19 millones de personas. Este resultado sorprende si miramos las encuestas que realizó el CIS antes del referéndum. Desde 1978, el porcentaje de población que se mostraba favorable al ingreso de España en la OTAN fue disminuyendo progresivamente hasta llegar a un 17% en el año 1983,
mientras que por el contrario, los que eran poco partidarios de dicho ingreso aumentaron del 15% en 1978 al 56% en el 83. Sin embargo, los resultados del referéndum mostraban una realidad muy distinta. Las encuestas dejaban ver que la abstención jugaría un papel muy importante en la campaña. Ni votar no, en ningún caso, repito, ni tampoco argumentar si es una pregunta de ese tipo. ¿Esta manifestación merece la pena? Pues no sé, yo de eso no entiendo. La abstención de 11 millones de personas se explica por la campaña de desinformación del PSOE, que afirmaba que salir de la OTAN implicaría aislamiento internacional, recesión económica y paro. Cuando un gobernante quiere y decide hacer un referéndum, es para ganarlo, cueste lo que cueste. Este clima de confusión, unido a la extraña formulación de la pregunta del referéndum, explica que muchos ciudadanos se abstuviesen. La victoria del sí fue un tremendo varapalo para la izquierda española. Un gran sector de los votantes socialistas se vio decepcionado por el viraje ideológico del PSOE y demandaba la creación de una alternativa política a los partidos de gobierno existentes, tanto en la calle como en las urnas. Un nuevo proyecto de transformación de la sociedad española y del sistema político español. De esta forma, la plataforma cívica de Gala, que había conseguido agrupar a casi todos los partidos y organizaciones de izquierdas de España, se convertiría poco después en Izquierda Unida, que sería la tercera fuerza política más votada en España hasta la ruptura del sistema de partidos en 2015. Cabe escuchar años después la última intervención de Cayo Lara como coordinador general de Izquierda Unida en el Congreso, sobre la vulneración de las condiciones prometidas por el referéndum de 1986. Aznar nos incorporó a la estructura militar, se anuló la prohibición de instalar armas nucleares y no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado la presencia militar de Estados Unidos en España, instalando además el escudo antimisiles en la base de Rota y alimentando, por tanto, la Guerra Fría. Un error serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Esto se debe llevar en los programas y se decide en las elecciones. Yo creo que con la perspectiva de estos años, España está donde tiene que estar. El ingreso a la OTAN y la derrota del no pusieron punto y final de forma definitiva a la transición española, lo que supuso para los movimientos sociales la frustración de sus deseos de transformación y ruptura con el anterior régimen. Estos movimientos habían luchado por la construcción de un modelo de democracia más participativo, que admitiera la intervención ciudadana directa sobre cuestiones de especial trascendencia. La prueba es que no se volvió a celebrar en España un nuevo referéndum ni se establecieron mecanismos de mayor participación democrática. Por el contrario, el fin de la transición significaba el fortalecimiento del modelo de democracia por delegación de los países del bloque occidental. Sin embargo, el movimiento anti-OTAN dejó sus frutos, ya que supuso la consolidación del antimilitarismo, la desobediencia civil y la cultura de paz dentro del debate público nacional, que perduran hasta hoy. La prueba de esto es que en las décadas posteriores muchos de estos ciudadanos que se habían movilizado por el no crearon asociaciones de ayuda al desarrollo, solidaridad, derechos humanos y se articularía el movimiento antiguerra en contra de las guerras del Golfo, Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia. Son movimientos y asociaciones vecinales que se han preguntado todos estos años por qué España ha de seguir siendo partícipe en una de las mayores instituciones que amenazan la seguridad mundial, luchando paralelamente por construir un mundo asentado en la solidaridad, la paz y la cooperación internacional.